Regresamos en su segundo bloque, el segundo bloque de este programa, Consultas con el Psiquiatra. Soy el doctor Héctor Rocha Hernández, psiquiatra, psicoterapeuta, y estamos en el tema de las preguntas que más frecuentemente, las dudas que más frecuentemente recibimos los psiquiatras de parte tanto de los pacientes que atendemos como del público que nos ha hecho el favor de seguirnos en este programa. Y otra de las preguntas y de las dudas es que los pacientes nos hacen es que si los psiquiatras solamente recetamos medicamentos, solamente medicamos y, valga la expresión, drogamos a los pacientes. Y esta es una pregunta interesante porque también, a semejanza de la anterior, en donde las personas pensaban que acudir al psiquiatra era porque se había perdido la razón, esta pregunta merece un comentario particular, en el sentido de que los psiquiatras, como decía yo, somos médicos igual que cualquier otro especialista, y para poder llegar primero a un tratamiento necesitamos hacer una evaluación y un protocolo de evaluación médica, psicológica, mental, para el fin de llegar a algún diagnóstico. No se trata solamente de medicar o de recetar por recetar medicamentos. Hay una variedad muy amplia de medicamentos, de psicofármacos, que actúan efectivamente en el sistema nervioso y que cambian o modifican estados emocionales, estados mentales, estados de ánimo, estados asociados al juicio de la realidad o de la pérdida de la realidad, y varias otras cosas. De modo que entonces, para poder prescribir o recetar cualquier tipo de medicación, es fundamental y muy importante tener un diagnóstico. Este diagnóstico se hace en base, repito, a la evaluación, a la historia clínica que se lleva a cabo con los pacientes, y en ocasiones también a la realización de estudios de neuroimagen, estudios como resonancias magnéticas, tomografías, electroencefalogramas, mapeos cerebrales, estudios clínicos también, estudios de laboratorio, en fin. Como cualquier otro médico, cuando se requiere estudios neuropsicológicos, baterías de pruebas psicológicas, para tener la información necesaria y poder llegar a un diagnóstico. Y bueno, la parte de que si solamente recetamos, bueno, sucede que muchos padecimientos emocionales y mentales pues tienen una base biológica, tienen una base química, una base orgánica, fisiológica, cerebral, de modo que está pues más que comprobado y confirmado, no solamente en la investigación que se hace en todo el mundo, sino también en la práctica médica, que muchos padecimientos, sobre todo cuando son crónicos o agudos o muy severos, no mejoran o no responden adecuadamente con tratamientos que no sean médicos. Esto es, tratamientos de tipo psicológico o terapias alternativas, que existen muchas, las cuales no digo que no sean relevantes, pero frecuente o en muchas ocasiones no son suficientes para recuperar el estado de salud emocional, de salud mental, de modo que esta amplia gama de medicaciones que se utiliza pues están enfocadas a estabilizar o a regular sistemas cerebrales, sistemas químicos, la mayor parte de ellos, que pues están funcionando indebidamente, inadecuadamente, y que son parte importante de la enfermedad o de la patología emocional o mental que se tenga. Entonces, una parte importante, claro, es la medicación. Estos tratamientos producen adicción. Esa es otra de las preguntas, si se genera adicción o si la persona estará, digamos, como drogada o sedada con estos tratamientos. Esto no ocurre así. Cuando se hace un tratamiento adecuado, habitualmente, es un tratamiento que se dosifica de acuerdo al grado y al nivel de problemática que tenga cada paciente. Puede ser que durante los primeros días, efectivamente, algunos de los medicamentos que se utilizan, por ejemplo, cuando hay niveles muy altos de ansiedad, de angustia, de pánico, de inquietud, etcétera, pues sí puede haber un poco de sedación o un poco de somnolencia, la cual, repito, si se dosifica adecuadamente es mínima y pasajera, transitoria, y estos tratamientos
con este tipo de medicamentos que efectivamente pueden llegar a producir adicción o dependencia, ocurre solamente en una parte menor de la gama de tratamientos psiquiátricos o en el área de salud mental que existen. La mayor parte de ellos no generan adicción o habituación, y los que pueden generarlo se dosifican y se mantienen durante el tiempo que sea necesario, y repito, en las dosis indispensables solamente mientras se va estabilizando y controlando la crisis o los estados agudos. Que, bueno, es muy fácil a veces poder criticar o decir que no deberían de utilizarse estos medicamentos, pero mientras alguien no ha estado afortunadamente en una situación de crisis, como muchos de los pacientes que vemos, pues el juicio que se hace acerca de no usar este tipo de medicamentos es muy sencillo, pero cuando alguien en sí o en un familiar directo ve estas situaciones verdaderamente desesperantes, que cuando no se tratan desafortunadamente en muchos casos pueden llegar incluso al suicidio o al intento suicida, pues entonces podrán justificar o entender que sí son necesarios cuando se requieren verdaderamente. Estos tratamientos, repito, son y están ya en protocolos, no es necesariamente de acuerdo al capricho o al deseo de los psiquiatras que se dosifiquen y que se mantenga el tratamiento durante cierto tiempo. Si bien es cierto, y hay que decirlo, hay casos en los cuales, y yo he visto también, que están sobremedicados, es cierto, como en todas las áreas de la medicina, a veces hay dosificaciones o prescripciones que no son las adecuadas. Bien, cuando se corrigen estas dosis y estos tratamientos, las personas pueden hacer prácticamente su vida normal. Puedo yo decirlo por experiencia, que el 99% de los pacientes que atiendo de manera personal desde hace más de 30 años, hacen su vida normal, aun cuando estén medicados, y no se advierte o no se percibe que estén tomando algún tratamiento, de manera que pueden ser perfectamente funcionales, incluso la mayoría de ellos poder manejar, hacer su vida laboral, escolar de manera normal, y sin que esto repercuta o tenga consecuencias o afectaciones en la realización de sus funciones habituales, pero tampoco de las funciones mentales. Es más, al contrario, la capacidad para tener la tranquilidad, la serenidad y la objetividad de ver y de entender la realidad mejora muchísimo con el tratamiento o con los tratamientos que se utilizan en psiquiatría. Hay una enorme cantidad, como en todas las áreas de la medicina, de pacientes o enfermos que pasaron por crisis muy severas y que gracias a los tratamientos que han recibido de parte de los psiquiatras se han salvado muchas vidas que se pudieron haber terminado de manera trágica en un suicidio o en un accidente, digamos, simulado, o en un abandono propiamente del interés en la vida que se pueda tener. Y no solamente en los pacientes, sino en los familiares, en las personas que forman parte de su vida cotidiana. De manera que esta satanización o crítica, a veces injustificada, es conveniente poderla aclarar desde adentro y no solamente hacer juicios externos que en general lo que hacen es solamente evitar o prolongar el sufrimiento que muchos pacientes tienen antes de llegar a un tratamiento con un psiquiatra, a un tratamiento especializado. Pero bueno, regresamos en el siguiente bloque, estamos en su programa Consultas con el Psiquiatra, para continuar respondiendo a las preguntas más frecuentes que los pacientes y el público en general nos hacen llegar. Regresamos, amigos.